Yo soy Belén Vázquez, estudiante de tecnología médica, y yo les voy a hablar sobre la crisis coreana del norte. Para poder entender un poco este conflicto, vamos a hablar de su actor principal, que es Kim Jong-un. Kim Jong-un es un político dirigente militar norcoreano que desde 2011 es supremo líder de la República Popular Democrática de Corea. ¿Cómo es que empezó? Bueno, Kim Jong-un es el hijo menor y sucesor de Kim Jong-il, al que él se le denominaba el querido líder. Carecía de una experiencia en el gobierno, ya que su padre, al morir a los 27 años de Kim Jong-un, muchos pensaban que podía suceder un golpe militar o una obra de las élites norcoreanas, pero muchos lo subestimaron debido a esto, de que era tan joven. Pero no solo logró consolidar su posición, sino que ha llevado al país a una nueva era que en ese entonces se bautizó como el Kim Jong-unismo. Una de las cosas más características durante su gobierno fue que empezó a purgar a sus rivales y se produjeron centenares de ejecuciones. Y después que él se dedicó a eso, empezó a sus asuntos internacionales, que dentro de eso involucró ensayos nucleares, 100.000 misiles balísticos lanzados y conversaciones con el expresidente Donald Trump, que a su corta edad llamaron mucho la atención del mundo. Pero ¿cuál es el conflicto el cual se ve envuelto? Para empezar, esto es un problema que se trae ya desde la Guerra Fría y también en la actualidad se habla sobre esto, pero esto parte porque debido a que Corea del Norte existe una división entre Corea del Sur y del Norte, que afirman que son el único gobierno y estado legítimo de toda Corea, o sea que no reconocen la existencia de Corea del Sur. Como dije, fue durante la Guerra Fría y Corea del Norte estaba respaldada por la Unión Soviética, China y sus aliados comunistas, mientras que Corea del Sur era respaldada por Estados Unidos y sus aliados occidentales. Es decir, que no solo Corea del Norte tenía sus aliados, sino que en la actualidad y también en ese entonces ya tenía problemas que venía arrastrando con ciertos países. Como se ha mencionado, una de las fronteras más armadas del mundo. Esto debido a que la República de Corea tiene cerca de 29.000 soldados desplegados en la península de Corea. Para ese fin de las tropas estadounidenses, muchos de ellas se agregaron eh, cada vez más soldados. Por ejemplo, en cierto año se agregaron 630.000 tropas de Corea del Sur y 1,2 millones de tropas de Corea del Norte. Es decir, no es solo un territorio en la frontera que está, ¿cómo decirlo?, resguardado solo por Corea del Norte, sino también por Estados Unidos y Corea del Sur, el cual para evitar un posible conflicto que lo veremos más adelante. Como dije, esto es conflictos que se han traído desde la guerra, pero no es por eso que se han visto evidentes en la actualidad. ¿Cómo es que ha ido evolucionando el caso? Una de las cosas que más preocupan es que no ha sido muy lejano el tiempo donde se han visto lanzamientos de misiles, sino que hasta 2017 que Corea del Norte lanzó su sexta prueba de armas nucleares, la prueba más poderosa hasta la fecha, que muchos expertos aseguran que pudo haber llegado a Estados Unidos, provocando cierta enfrentamiento o rivalidad entre ellos dos. La evolución armamentaria que ha tenido Corea del Norte no es desconocido, la verdad, para nadie. Y muchos dicen que cada vez más se van enriqueciendo nuclearmente el desarrollo de misiles a largo alcance. De hecho, estadounidenses estiman que tienen suficiente plutonio para producir al menos 6 armas nucleares y posiblemente hasta 60. Al igual que las pruebas anteriores, en 2016 nuevamente afirmó haber desarrollado una bomba de hidrógeno o termonuclear, que representaría nuevo avance en el programa nuclear y la capacidad de construir armas nucleares más poderosas y de mayor rendimiento. Es por esto mismo que muchas veces este país se ha visto sancionado, y no solo en pequeña escala, sino a gran escala, por ejemplo, por la ONU, que excluyó las exportaciones de Corea y prohibiendo a los países enviar a trabajadores al extranjero. ¿Y quién han sido participantes dando su voto de aprobación? Estados, por ejemplo, Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, que cada vez que hay sanciones hasta ese país, nunca se han opuesto. En la actualidad, en respuesta a la creciente frecuencia de la prueba de los misiles,
Estados Unidos ha desplegado un sistema antimisiles en Corea del Sur. De hecho, después del segundo misil intercontinental, en agosto del 2017, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó en unanimidad sus sanciones más duras hasta el momento contra Corea del Norte. E incluso Estados Unidos creó un artículo declarándolo como patrocinadores estatales del terrorismo, una medida que permite imponer sanciones adicionales al régimen impactado. O sea, no solo la ONU creó una sanción para ellos, sino que incluso Estados Unidos lo ranqueó durante las listas como patrocinadores de estatales del terrorismo. Como bien sabemos, cada conflicto puede traer su impacto y presentamos la humanitaria, lo económico y lo comercial. La humanitaria es que Corea está experimentando una grave crisis alimentaria y los análisis advierten que la situación actual podría desembocar en una catástrofe humanitaria. Esto lo voy a ligar bastante con lo que es el comercial, debido a que el cierre de las fronteras también se vio afectado en el ámbito humanitario. Y en el cierre de las fronteras, una respuesta a la pandemia ha tenido impacto catastrófico en la vida diaria de los ciudadanos norcoreanos, ya que se suspenden casi todas las importaciones, excluyendo alimentos, medicinas muy necesarios. Además, los mismos norcoreanos, ellos consideran que se sienten muy expuestos a la vida real que se ve afuera de las fronteras. Y en lo económico, los países que proporcionan millones en ayuda a Corea en los últimos años han recortado esa asistencia. Y países que ayudan son Rusia, China y Corea del Sur. Ahora, ¿cómo podemos relacionar lo que hemos aprendido con el realismo y Norcorea? Para empezar, yo quise tomar lo que es el realismo y para recordar es que esto tiene relación con que deben estar velando los países primero por sus propios intereses en un sistema internacional. ¿Y cómo podemos verlo? Podemos verlo por la postura desafiante que ha tomado el gobernador norcoreano, ya que como señalamos al inicio de la presentación, tanto las pruebas, entre comillas, balísticas o todas estas cosas, de alguna u otra manera, son como una imposición a los otros países a recordar de que ellos tienen soberanía sobre los otros. ¿Cómo podemos verlo? Podemos verlo con el incremento cada vez de soldados en la frontera, ya que cada vez que hay un aumento de otro país a la frontera que no sea norcoreano, Norcorea aumenta o duplica aún más las tropas que están ahí para hacer presencia de su poder. También quise elegir el idealismo y también para recordar, esta sugiere que los estados pueden y deben trabajar juntos para lograr la paz y cooperación internacional. Aunque se vea algo difícil de pensar, no es algo imposible, ya que se podría verse como una oportunidad para que los estados involucrados trabajen juntos para encontrar una solución pacífica y duradera. Esto podría ser mediado por el uso de la diplomacia o el diálogo para poder abordar preocupaciones de todas partes, ya que obviamente, como también se habló antes, en China es lo más actual también donde hay rivalidad entre estos países. Ahora, en base a este bonito panorama, podemos abrir paso a lo que sería la solución que he propuesto sobre el caso. Y bueno, bien como dice, es difícil presidir una solución específica para el conflicto norcoreano, ya que intelectualmente se piensa que es muy difícil llegar a un acuerdo o una paz, pero sí el uso de la diplomacia, el diálogo para abordar preocupaciones de otras partes, se puede encontrar una manera para poder avanzar en el futuro y de una manera cooperativa. Incluir negociantes para reducir las tensiones y mejorar la relación entre Corea y otros países, así como esfuerzos para abordar las preocupaciones humanitarias y económicas dentro de Corea del Norte, ya que lamentablemente si se cierran las fronteras a tantas formas e incluso impidiendo el paso de medicamentos al país, está hundiendo a su propio país, el cual no puede sustentarse solo a sí mismo. En algún momento va a tener que necesitar del país vecino para pedir ayuda. Bueno, y la conclusión del caso es que no es imposible el pensar de que un día esto pueda estar en unanimidad con sus países vecinos,
ya que, como dije, actualmente se presenta una situación bastante preocupante, ya que la imposición de armas nucleares o de tanto armamento balístico sí hace presión a los otros países, pero si llegara a ceder debido a diferentes factores, incluso no sabemos el más adelante que vaya a ser que, no sé, el mismo Kim Jong-un vea que sí necesita del país vecino y que tanto el aislarse a sí mismo va a traer una ruina a em, su propia país que ha creado. Pero no podemos olvidar que actualmente dentro de las oportunidades que él tiene se ve bastante limitado debido a la tensión, como dije, que tiene con ciertos países. Que como dije, no es solo Corea del Sur, sino vemos Japón, China, que se ven involucrados en los conflictos que tiene Norcorea con el mundo. Y muchas gracias por la presentación. Esto es lo que yo pude realizar y muchas gracias.